Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Dios bendiga esta palabra, conocida por muchos, predicada muchas veces y enseñada muchas veces, porque esta palabra sin duda tiene tantos matices que en unas ocasiones, refiriéndose a los personajes de esta historia, en otras veces refiriéndose a las actitudes de cada uno de estos personajes, se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Y esta no va a ser ni la primera entonces, ni tampoco la última en que hablemos de este pasaje. El Señor ha puesto esto en mi corazón en este día, porque precisamente hablando de lo que Jesús hizo en la tierra, esta es una de las cosas que hizo. Pero también en este pasaje, hablando de lo que Jesús provocó sobre esta tierra, esta es una de las cosas que provocó. Y qué bueno es que nosotros entendamos de ambas cosas y nos impliquemos en ambas cosas. Bajo el conocimiento de lo que Jesús hizo y puede seguir haciendo, nosotros también responder como algunos de estos personajes también respondieron. ¿Por qué? Porque es importante, una vez más, ponernos a meditar en esto. Y en este texto, como digo, sé que conocido por muchos, de la palabra de Dios. Hermanos, es muy urgente y muy necesario que cada uno de nosotros aprendamos en este caso y en este día de estos 4 hombres que llevaron al paralítico, pero también que aprendamos algo del propio paralítico. Es muy importante que podamos observar en ellos 3 principios, incluso 3 recompensas que hay en lo que estos hombres hicieron y que nos van a servir a nosotros para asumir también con el mismo gozo y a la misma intensidad que lo hicieron aquellos 4 hombres, nuestro deseo de llevar a muchos a donde Cristo está, a donde hay palabra de Dios, a donde hay evangelio, a donde hay poder de Dios para sanar y para salvar, a fin de que muchos encuentren, igual que encontró este paralítico, una respuesta del cielo a sus necesidades y sobre todo a su necesidad espiritual. Porque es curioso cómo Jesús en este momento priorizó lo que es primero. Porque ¿a qué llevaron los paralíticos, los 4 hombres al paralítico a Jesús? ¿A qué lo llevaron? A que lo sanara. Oh, sorpresa, Jesús llega y le perdona los pecados. Y eso ya es una señal de que es lo importante, lo primero, la prioridad. Y no porque lo otro no lo sea, lo veremos en el contexto de esta historia, sino porque creo que si en algo podemos asociarnos más allá de algo que ya hacemos a menudo,
porque eso sí lo hacemos. Me consta que cuando hay un enfermo nos falta tiempo para unirnos en un clamor a favor de él. Pero también me consta lo contrario casi cuando se trata de la salvación. Para eso no nos damos tanta prisa. Y, oh sorpresa, resulta que lo que Jesús vino a hacer es a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Qué importante es que aprendamos, pues, de esta historia y de estos personajes. Como decía, 3 principios, con sus 3 recompensas, para que también nosotros tengamos la actitud de aquellos hombres. Una actitud que no surge de la nada, no surge del vacío existencial. ¿Por qué reaccionan así estos hombres? Pues hombre, hay que hacer un poquito de contexto para saber qué había pasado y qué pasaba por la cabeza de ellos. Dice el texto que hemos leído unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba ni sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Pero ahí tenemos, unos días después, ¿de qué? Pues ahí está. Jesús llevaba un buen tiempo por Galilea, por las ciudades de Galilea, no solo predicando, sino sanando. ¿Y de qué manera sanando? Endemoniados. Hasta la suegra de Pedro. Nos narra el texto de Marcos en el capítulo anterior, capítulo 1. Sanando, dice que le llevaban enfermos para que los sanara. En ese contexto de cosas, lo que Jesús hacía provocaba reacciones. La gente sabía y oía lo que Jesús hacía y conforme a lo que Jesús hacía, provocaba reacciones. Y ahí tenemos cómo estos hombres que ven a un hombre estigmatizado por su enfermedad, y digo estigmatizado porque seguramente todos sabéis, y si no ya os lo digo yo, que la enfermedad y el pecado estaban muy unidos en aquel contexto histórico. Seguramente la gente pensaría de ese paralítico, alguien pecó, o sus padres o él, como lo dijeron antes de ciegos y de otros enfermos, recordáis, ¿verdad? Era un hombre estigmatizado, un hombre que tenía la maldición del supuesto pecado suyo o de sus padres y además la maldición de no poder moverse y por tanto depender totalmente de otros para poder comer, para poder, que se lo digan a Darío ahora que está manco, solamente está manco y depende completamente de nosotros, ¿no? ¿Quién me lo diría después del bebé que alimentábamos, que alimentaría a un tío de 1,90? Pues lo estamos haciendo, perdona Darío, pero como es mi hijo, pues me aprovecho. Pero fijaos, solo está manco y os aseguro que su madre, su novia y yo sabemos, oye, el trabajo que da para poder cuidarle. Imaginaos paralítico sin poder moverse, estigmatizado. Y estos 4 hombres, de momento lo que saben es que han oído de uno que va sanando enfermos, que tiene poder para sanar. Y ahí es donde se ponen en marcha 3 principios en ellos, que espero que nos sirvan a cada uno de nosotros, porque este mensaje será necesario y seguirá siendo necesario mientras haya alguno cerca de nosotros, alguna persona necesitada. Si cerca de ti no conoces a nadie, no vive nadie, no sabes de nadie que necesite de Cristo, entonces este mensaje desconéctate ya, que no va contigo. Ahora, si te has desconectado, luego me lo dices y hablamos tú y yo. 3 principios y 3 recompensas. El primero, versículo 3, dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Hermanos, es la imagen, una de las imágenes más preciosas que se podría dar de una iglesia madura y misionera. Qué bonito que de una iglesia madura y misionera se pudiera decir: estos llevaron al paralítico entre los 4. El objetivo no eran ellos mismos. Y eso para empezar ya es importante. El objetivo era el que estaba necesitado. Ellos estaban seguros de que aquel hombre pobre, necesitado, hallaría solución a sus problemas en la presencia del Señor. Estaban seguros de ello. ¿Y creéis que ellos mismos no tenían ningún problema?
¿Creéis que estos hombres que llevaron al paralítico pudieran ser gente que no tuviera ningún tipo de problema? No, pero aquí se pone en marcha un principio que debe de definir y describir a la Iglesia. Hoy lo comentaba con el grupo de membresía. Nosotros llegamos a la Iglesia normalmente porque necesitamos algo fraternal, social, algo espiritual, algo emocional, algo físico. Y con eso el Señor, en su misericordia, pues nos atrae hacia Él y hacia su Iglesia. Así es como llegamos, así es como llegó el paralítico, en definitiva, porque necesitaba algo, pero sobre todo porque tuvo alguien que lo llevó. Pero cuando un creyente, una iglesia es madura, ya no está aquí y no permanece aquí por lo que le aporta a la iglesia, sino que ya es parte de la iglesia y por tanto se convierte o nos convertimos deseablemente en quienes vamos a llevar a otros a que reciban de Jesús lo que nosotros ya recibimos. Estos hombres a lo mejor no habían recibido todavía nada de Cristo, pero tuvieron la actitud que debe tener la iglesia. Trabajaron de manera cooperativa, trabajaron unidos y coordinados. Y qué importante es que esto represente a la iglesia, su misión, su madurez. Ya no estamos aquí solamente porque fui traído por alguien que sabía que necesitaba del Señor y oró por mí y me trajo. Ahora estoy aquí para ser yo el que voy a orar por otro y traerlo a los pies de Cristo. Porque soy testigo de lo que Cristo puede hacer. Aquellos hombres posiblemente en sus carnes no lo habían vivido, pero habían oído que Jesús no paraba de sanar gente, no paraba de hablar con gente, de sacar demonios. Y dijo, pues esto es lo que necesita nuestro amigo. Y trabajaron unidos y coordinados. 2 delante, 2 detrás. Los de delante lo llevan bien porque son los que ven el camino. Pero ahí es donde está la madurez de la iglesia, porque los de detrás tienen que fiarse de dónde pisan. Los de delante, porque ellos no lo ven, se lo tapa el propio enfermo. Qué imagen más preciosa de confianza mutua con aquellos que van delante y de alguna manera guían el camino, mientras otros vamos en la misma obra y haciendo lo mismo que ellos, pero detrás confiando en aquellos que nos lideran. Qué madurez, qué buen trabajo, unido y coordinado. Por eso Pablo no me extraña que apele a este sentir de unidad, a este sentir de reconocimiento del otro, a este sentir de estar más pendiente de lo que el otro necesita que de lo que yo necesito. Con palabras como las que escribe a los Filipenses, capítulo 2, 4, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya no es cuestión de que vengas a la iglesia y formes parte de la iglesia por lo que tú puedas recibir de ella. Ahora es cuestión de qué puedo aportar yo para que otro reciba lo que de Cristo yo ya he recibido. Esa es la cuestión, ese es el espíritu, esa es la actitud. Aquellos hombres seguramente tenían problemas, pero en ese momento priorizaron el de su amigo o su familiar o lo que sea que fuera aquel paralítico para ellos. La actitud de estos hombres es un ejemplo para los que formamos parte de la iglesia del Señor. Nuestro trabajo debe ser coordinado y en comunión para que logremos el objetivo de que cada persona que nos rodea tenga un encuentro personal con el Señor. El acuerdo y la cooperación de aquellos hombres fue primordial. Primordial. Hay alrededor de tu vida, en tu familia seguramente, y cerca de ti muchos que necesitan una palabra de Cristo que lo cambie todo. Y no estás en la iglesia para hacer tú solo la batalla, sino para que unidos, coordinados, nos pongamos a trabajar a favor de todos esos que están necesitados de Cristo. Porque el acuerdo no es el invento de alguien que quiso tener una parroquia y gente adepta. El acuerdo es la bendición que Jesús prometió
a quienes nos ponemos de acuerdo en su nombre. Por eso es tan importante el acuerdo, porque hay una promesa de Cristo. Otra vez os digo, Mateo 18, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Hay necesidad alrededor tuyo? Sí. ¿La quieres priorizar por encima incluso de las tuyas? Seguro, porque eres un creyente maduro y sabes lo importante que eso es. Pero hermano, hermana, no te lo comas solo con patatas. El acuerdo está bendecido por el Señor. Seguro que alguno de esos hombres, o casi seguro, podríamos decir, tenía fuerza para coger al paralítico en un hombro y llevárselo él. Pero no. Se pusieron de acuerdo, se coordinaron. Y entre 4, respetándose los unos a los otros, y la posición que cada uno ocupó en la camilla del paralítico, lo llevaron al Señor. Principio número 1, pues. Un proyecto en común y coordinado a favor de otros más necesitados que nosotros. Por ahí se empieza esta historia y la historia de restauración y salvación de todos los que nos rodean y que necesitan ser salvados por Cristo. En segundo lugar, la obra de aquellos hombres fue insistente y creativa. Versículo 4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Su trabajo fue insistente. El obstáculo que encontraron no los desanimó. Primer obstáculo, el montón de gente que estaba tapando la puerta oyendo a Jesús. A veces no sé si eso es también una figura de la iglesia en peyorativo, en negativo. Mucha gente oyendo a Jesús, pero taponando la entrada de la gente que necesita oír a Jesús. Lo dejo caer por si alguno igual actúa a veces así en vez de la otra manera. Primer impedimento. Segundo impedimento. Pues nada, vamos al tejado y lo bajamos. ¿Pero lo bajamos cómo? Habrá que romperlo. ¿Alguien ha pensado alguna vez en el dueño de la casa? Algunos comentaristas dicen que podría ser el propio Pedro, que fuera la casa de Pedro, donde él se hospedaba. Da igual. Y conociendo a Pedro incluso casi que tendría más cuidado todavía, porque Pedro no era precisamente poco impulsivo. Y ve que uno le rompe en la casa, pero ¿esto qué están haciendo? Rompiéndome el tejado. Obstáculos no faltaban. Y en su cabeza seguramente, y delante de sus ojos estaban. Pero, qué maravilla. Ellos no dejaron de hacer lo que fuera necesario para que aquel paralítico tuviera un encuentro con Jesús. Nosotros invitamos y no vienen. Les hablamos y no se convierten. Incluso algunos en nuestra familia nos dicen, mira, si quieres que nos llevemos bien, no hablemos más del tema cuando nos juntemos. ¿Y qué hacemos? Demasiadas veces bajamos los brazos y decimos, pues, no puede ser. Hermano, esto me lo he puesto en mayúsculas y entre admiraciones. No y 1000 veces no. Aquel hombre estaba necesitado y Jesús era el único que podía sacarle de esa situación. Si algo sabemos los creyentes es que lo que necesitan quienes no vienen cuando les invitamos, quienes no escuchan cuando les hablamos, si algo sabemos nosotros es que Jesús, lo crean o no, es lo que necesitan para tener como mínimo perdón y vida eterna, incluso otras muchas cosas que su vida necesita. Por tanto, las dificultades, las puertas cerradas, no iban a impedir que estos hombres cumpliesen su misión. Y por eso insistieron e insistieron. Sabían que era su única oportunidad, que no había otra manera. Iglesia, no bajemos los brazos. No demos ni uno solo por perdido de los nuestros o de los que están cerca de nosotros. Ni uno solo. Solo Dios sabe, solo Dios puede. Y nosotros sabemos que solo Dios sabe y solo Dios puede. Por tanto, no bajes los brazos.
No van a la primera, a la segunda, no a la que hace 500, pero no bajes los brazos, iglesia. Y coordinémonos, porque yo entiendo que uno se desanime cuando lleva con los suyos de su casa intentándolo y no hay manera. Pues para eso estamos los hermanos, para llevar juntos la camilla, para orar juntos por ellos. Y en la iglesia os cuesta una barbaridad reuniros para orar. Os cuesta una barbaridad, iglesia. Es increíble. Eso sí, si están enfermos, hacemos cadenas de oración por WhatsApp, que ni siquiera nos reunimos. Hermanos, entre 4, entre 140. No te des por vencido, iglesia. Tu pereza muchas veces puede ser causa de que el paralítico no llegue a oír a Jesús. En el nombre de Jesús, iglesia, de estos hombres aprende la lección. 4 para llevar a 1. Si yo oro con mi marido o con mi hija y oramos por él. No. Con la iglesia, hermanos. 4. Mejor que 1. Ese es el plan de Dios. Y a eso se refiere Jesús cuando dijo: 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra. Jesús mismo nos enseña sobre esta actitud en Lucas 18, del 1 al 8. Y culmina su enseñanza con una pregunta que nos ha de inquietar a cada uno de nosotros. Dice el texto bíblico: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuándo tenían que orar, dice la palabra? Siempre. ¿Y darse por vencidos? Lo dice el Señor Jesús, ¿eh? Ya sé que me he puesto vehemente de más. No os preocupéis, a mí se me pasa. Pero ojo, lo dice la palabra, ¿eh? Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágase justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él, Dios, pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre, y esta es la parte que nos tiene que inquietar, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ojalá quiera Dios que cada uno de nosotros seamos una de ellas. Quiere Dios que sea así, ¿eh? La cuestión es si tú vas a querer que sea así, porque Dios quiere. Jesús lo espera. Y los que necesitan de Cristo a nuestro alrededor, lo necesitan. Aunque digan que no, aunque nos digan que nos callemos, aunque no nos quieran ver ni en pintura, da igual. Tú y yo sabemos que escuchan el Evangelio y lo obedecen o se van al infierno. Me da igual si es el de Dante, con pinchos y cuernos, o si es un abismo de soledad eterno en el que te pudres eternamente. Me da igual cómo sea el infierno que quieras imaginarte. Pero ahí es donde se van los que no escuchan el Evangelio y obedecen a Cristo. Y tú y yo lo sabemos. Y nos necesitan, hermanos. Nos necesitan. ¿Cuántos se pierden, es verdad? Porque no quieren ser encontrados. Porque es verdad. Aun con todo, habrá quien no quiere ser encontrado. Y no lo será. Y se irá al infierno. Pero lo que no debería haber es ni uno solo que se pierda porque nadie insistió en llevarle a la presencia de Cristo. Primero en oración, porque si el Espíritu no lo atrae a Cristo, nadie lo va a atraer.
pero también con todas las oportunidades que sean necesarias para que escuchen el Evangelio. Las que hagan falta. Porque llevar a la gente a los pies de Cristo requiere, principio 1, un proyecto en común y coordinado a favor de otros más necesitados que nosotros. Y punto 2, principio 2, insistencia y diversidad de oportunidades. 2 principios que se dieron en estos 4 hombres y que nos enseñan cómo actuar. Un tercer principio que nos traen estos hombres es que trabajaron sin duda desde el amor y desde la fe, porque con el amor solo no daba. Con el amor solo no daba. Era necesaria la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. La fe es indispensable. Y cuando hablamos de fe, no me cansaré de decir esto por más que lo hayáis oído. No hablamos de una simple creencia, sino de una fe que nos moviliza. Una fe que la expresa perfectamente el versículo 6 de Hebreos 11. Cuando hablamos de qué es la fe, los que más sabemos de la Biblia nos vamos a Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, buena definición de la fe, impecable. Pero donde se habla de la fe que hace que ocurran cosas es en el versículo 6 de Hebreos 11. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hasta aquí estamos de acuerdo, creer que hay Dios. ¿Cuántos creen que hay Dios? Gloria a Dios. Ahora bien, la fe de la que habla el Señor, la fe que dio en aquellos 4 hombres Jesucristo, no es la que cree en Cristo, sino la que además cree, como dice 11:6 de Hebreos, segunda parte, y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí es donde muchas manos, no aquí espero, pero en el mundo se nos bajan. Ahí afuera preguntas, ¿crees en Jesucristo? Sí, sí. ¿Crees que es galardonador de los que le buscan? Y ahí empiezan algunos a hacer mutis por el foro. Porque creen, pero no tienen fe. Iglesia, el principio está basado en la fe, que cree y actúa porque cree. Precisamente porque cree. Aquí ni siquiera se trata de la fe del enfermo. ¿Qué fe va a tener los que están muertos en sus delitos y pecados? La fe exigida es la nuestra, la de aquellos que hemos de llevar a la gente a los pies de Cristo. El pasaje dice claramente, al ver la fe de ellos. La del paralítico no está ni en cuestión siquiera. No sabemos si la tenía o no la tenía. No sabíamos si el paralítico les decía a los 4 mientras le llevaban, no, pero ¿qué estáis tontos o qué? ¿Pero cómo me va a sanar este hombre? A lo mejor iba diciendo eso el hombre. ¿Qué sabemos nosotros? Pero eso no impidió que estos 4 dijeran, tú calla, que sabemos dónde te llevamos. La expresión de nuestra fe y de nuestro amor al necesitado, sin duda será la obra en común, con insistencia y aprovechando las diversas oportunidades que se puedan dar para que escuchen el Evangelio. Los 4 hombres trabajaron sacrificialmente porque en la vida somos capaces de cualquier sacrificio si nuestra obra está fundamentada en el amor y en la fe. Y la fe en Dios, que no en cualquiera, que no siquiera en un grupo como una iglesia, en Dios, que es quien tiene el poder. Los 4 hombres trabajaron sacrificialmente, precisamente, con estos 2 valores en su corazón, amor al prójimo y fe en Dios. Aquellos hombres amaron al paralítico y creyeron que Jesucristo lo podía sanar. Combinaron la fe con el amor y lograron su propósito, sanidad y salvación para aquel hombre necesitado. ¿Crees que Dios puede sanar y salvar? Amén. ¿Crees que Cristo es quien tiene todo lo que la gente alrededor tuyo necesita? ¿Lo crees? Principio 1. Proyecto en común con la iglesia y bien coordinado a favor de los más necesitados. Principio 2. Insistencia, insistencia, insistencia y aprovechar todas las oportunidades diversas que se puedan dar para que oigan el Evangelio. Principio número 3. Fe en que Dios puede y amor por aquellos por los que oramos y por los que deseamos que Dios sane y salve. Y todo, hermanos, entre otras cosas, como veremos con las recompensas de las que antes os hablaba, para que la canción que escribió Alex San Pedro llamada Sal nunca se nos pueda aplicar a nosotros.
Los que la conocéis sabéis que es una letra dura, donde las haya. Y no pone a la iglesia en el mejor de los lugares. Y a veces ganado a pulso por la iglesia. Yo espero de verdad que palabras como estas de esta canción jamás se puedan decir de nosotros. Dice, tengo victorias derrotadas, dice la letra. Gente en el templo destemplada. Misioneros encerrados en sus casas. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. ¿Recordáis el cojo de la Puerta de la Hermosa? Pues la letra de esta canción dice, tengo oro. Juan y Pedro dijeron, no tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Se levantó y bailó. Esta canción dice, tengo una iglesia que tiene oro y tiene plata, pero el cojo ya no baila. Hermanos, por favor, que nunca esta letra pueda referirse a nosotros. Que nunca. Porque además de los principios que os he compartido de estos 4 hombres que parecían un proyecto de iglesia incipiente, hay 3 importantes recompensas. Versículos 5, 10 y 12. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Ahí tenemos las recompensas. La recompensa para los portadores. Para aquellos que llevaron al paralítico, los 3 principios llevados a cabo por aquellos 4 hombres tuvieron como recompensa la declaración de perdón y de sanidad sobre el hombre al que llevaron a Jesús y el incomparable gozo y descanso que esto produce. Sabemos, hermanos, que hay gozo en el cielo por un alma que se arrepiente, ¿no? Pero ¿y entre nosotros? ¿Es que nosotros no nos alegramos? Y más aún cuando el que se arrepiente es uno de los nuestros. ¡Buah! Es que hay mayor recompensa que esa, que poder ver que al haber escuchado el Evangelio, aquel por el que orábamos, aquel por el que estábamos clamando, se convierta al Señor. Bendito sea el Señor. Qué recompensa tan grande, aunque no hubiera cielo, qué recompensa tan grande el gozo de ver a un hombre y una mujer a los pies de Cristo, recibiendo una palabra salvadora y sanadora suya. Y además, ya no tuvieron que seguir cargando con el enfermo, porque lo bueno de esta historia es que al final ni camilla ni enfermo, y fueron a su casa con la mano en los bolsillos. Pues no está mal. Tendrán descanso de todo su trabajo, dice la palabra, ¿no? Pues no está mal. Una recompensa también para el paralítico. Bueno, evidentemente es la top, ¿no? La obra de aquellos hombres cambió el destino temporal y eterno de este hombre. A partir de ese momento el paralítico ya está en disposición de mostrar cuál es su propia fe por medio de la obediencia. Y esta es la culminación de nuestra misión. No solo que crean o sean sanados, sino que conozcan y obedezcan al Señor. No solo que crean, sino que obedezcan. ¿No os habéis parado a pensar alguna vez? Yo sí, creo que lo he compartido en alguna ocasión. Imaginaos que Jesús dijo, pues bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, paralítico, va, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Os imagináis que el paralítico se queda mirando a Jesús y dice, no me creo nada? Pues ¿sabéis que hay mucha gente que hace esto? ¿Sabéis que en la cruz de Cristo Dios declaró la salvación de toda la humanidad? ¿Sabéis la cantidad de gente que le está diciendo a Jesús? Pero se culminó la obra no solo cuando creyó a la palabra que recibió de Cristo, sino cuando se levantó, tomó su camilla y se fue. Y ahí es donde termina la obra nuestra también, la de los 4. Porque recordaréis la gran comisión que dice, ¿no? Id, haced discípulos, bautizándolos, y normalmente nos quedamos ahí. Nosotros vamos, predicamos el Evangelio, sembramos la palabra, y lo que pase a partir de ahora. Pero ¿qué dice? Enseñándoles a que obedezcan todas las cosas. Si aquel paralítico oye la palabra,
que sobre él se declara y no se levanta y no obedece, se queda en la cama postrado toda su vida. Sano, por falta de fe y obediencia. Por eso nos tenemos que preocupar no solo de orar para que la persona sea tocada por el Espíritu Santo y reciba a Cristo, sino tenemos que preocuparnos porque cuando oiga el Evangelio, acompañarle para que pueda obedecerlo. Porque si oye el Evangelio y se queda maravillado del Evangelio y qué bonito, cuánto me ama Dios, Cristo me ama y murió por mí, pero no hace nada para que su vida cambie, Cristo murió por él, sí, pero el paralítico seguiría en la cama, y el pecador seguiría en la cama. Y demasiada gente a veces dice creer y vive como si no creyera, porque su vida no manifiesta la obediencia necesaria a esa palabra sanadora y salvadora de Dios. Aquel paralítico creyó y obedeció, versículo 12. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. ¿Qué recompensa se llevó aquel hombre de una acción que empezó en 4 hombres que hicieron muy bien las cosas? Una recompensa, por supuesto, y esto también tiene que ser nuestro anhelo. Y por encima de todos los anhelos tiene que ser, según la palabra de Dios, Dios es alabado. Y ese ha de ser el fin supremo y absoluto de nuestra obra, la gloria de Dios. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Hermanos, esta recompensa también nos tiene que motivar y mucho. Queremos que más almas alaben a Dios con nosotros. Entendemos por qué os animo a que consideremos juntos la actitud de aquellos que llevaron al enfermo hasta la presencia del Señor. Espero que lo entendamos, porque es urgente, hermanos. Salvo que no conozcas a nadie a tu alrededor que necesite de Cristo, y sinceramente no me lo creo, es urgente y necesario que cada uno de nosotros aprendamos de esta historia y pongamos por obra estos 3 principios poderosos a la hora de llevar muchos hombres y mujeres hasta la mismísima presencia del Señor. Un proyecto en común con la Iglesia y bien coordinado a favor de los demás necesitados, insistencia y aprovechar las diversas oportunidades, fe y amor necesarios para no perder nuestro deseo de gloria para Dios y de sanidad y salvación para aquellos que amamos. Hermanos, estamos llamados a extender nuestra tienda de campaña, a alargar las cuerdas, como os he predicado y os he dicho en el nombre del Señor. Y lo haremos en diferentes lugares estratégicos que la Iglesia ya ocupa, en lugares donde vivís, donde vivimos. Vamos a celebrar, si Dios nos lo permite, el 75 aniversario. Vamos a generar oportunidades diversas, diferentes a las habituales, en las que el Evangelio estará presente. Y espero que nosotros desde ya estemos insistentemente clamando a Dios por las personas que sabemos que necesitan lo que Cristo tiene para ellas. Aunque ellas lo nieguen, nosotros lo sabemos. Y desde ya tenemos que estar orando, clamando. La fórmula de Operación Andrés es fantástica. Nos pone a concretar esos nombres en una lista que mantenemos y por las que día y noche clamamos, confiando en que el juez justo que es Dios tendrá misericordia de aquellos por los que oramos. Así que, hermano, hermana, ya va a haber oportunidades, las va a haber. El coro, todo lo que podamos hacer cada domingo y en cada ocasión especial para que oigan el Evangelio. Desde ya, dispongámonos para llevar a muchos a la presencia de Cristo en una insistente oración y aprovechando cada oportunidad. El resultado, 3 recompensas de todo ello en nosotros, en el que será llevado a Cristo y hasta en el mismísimo cielo en forma de alabanza y gloria al Señor. Espero que ese sea nuestro deseo, hermanos. Y os invito. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com.
En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.